noches para todos. Bienvenidos nuevamente a Lo que pasó, pasó, para repasar las noticias más importantes de los últimos días. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé ustedes, pero yo ya tengo ganas de ver los goles de Uruguay contra Colombia de nuevo. Sí. Así que lo que propongo es levantar todos los tapes y los informes que prepararon Horacio Baroli y Rodrigo Campón y ver una y otra vez las imágenes del partido. Además, el invitado que tenemos para esta noche viene ideal para la ocasión porque es Diego Muñoz, periodista de Marca, de La Tercera, de 180, DirecTV. Así que me parece que es una idea espectacular. No, Nico, me parece que estás exagerando un poco. Pasaron muchas cosas esta semana, como vamos a ver en este panorama semanal. Y se va otra semana. Decepción en Madrid, festejo en Tokio. Todos miraron el sábado a Buenos Aires, donde se eligió la sede de los Juegos Olímpicos 2020. Ya está, será en Japón. Lo que pasa no siempre es como se ve en la primera mirada. Comenzó la semana con el asombro por un uruguayo que apareció en la cordillera de los Andes, perdido 4 meses. La familia celebró que fuera hallado con vida y la justicia chilena lo reclamó a la Argentina por una grave denuncia en su contra. Pasan los días y sigue la sensación de alegría. Primero una madrugada de sábado, con cada uno en su propia casa festejando cómo Uruguay le ganaba a Perú y daba un paso para Brasil 2014. Luego con un centenario lleno cantando "Soy Celeste", sufriendo primero y celebrando al final con un 2-0 que entusiasma con clasificar para el Mundial. Pero enseguida de frente contra la realidad. El encarecimiento del petróleo, pero fundamentalmente el aumento del precio del dólar, derivó en una suba de los combustibles. Ajuste promedio de 9,7% y otra vez colas en las estaciones de servicio. La oposición salió al cruce del anuncio y reclamó que bajen los impuestos a los combustibles. Y de paso cañazo, aumento del boleto de ómnibus. Días primaverales para un Expo Prado con mucho público, recorriendo los stands, comprando recuerdos, saboreando buen asado o disfrutando de los espectáculos. Estuvo el presidente José Mujica con la Asociación Rural y premió a los campeones reproductores. El Parlamento votó la Ley de Empleo Juvenil que fomenta la contratación de trabajadores jóvenes y sigue el estudio de la rendición de cuentas. Se viene el fin de semana, fechas claves para que el Partido Colorado apruebe el acuerdo con los blancos para sumar votos en Montevideo, para que el PVP lance una candidatura presidencial que compita con Tabaré Vázquez en el Frente Amplio. Y en otro campo, también para el entrenador de Peñarol, que sabrá el domingo si sigue o no dirigiendo ese equipo. Viernes 13 que asusta a los supersticiosos y pasa otra semana, se viene una nueva. Falta menos para fin de año, pero lo que pasó, pasó. Por acompañarnos. Gusto, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Dura todavía la emoción? ¿Cuánto dura la emoción de una victoria como la del martes contra Colombia? No, lo que pasa es que la gente está tan contenta que casi que no te deja centrarte en otra cosa. Recién veíamos en el tape que por ejemplo, Peñarol puede quedarse sin técnico el domingo y la gente está en otra, porque claro, hay pocas cosas, yo no sé si hay alguna en realidad, que pueda despertar la sensación de satisfacción colectiva que genera una victoria de la selección. De hecho, el Mundial del 2010 creo que es el mejor ejemplo, donde la gente estaba como en otro mundo. Podía pasar cualquier cosa que la gente en realidad estaba totalmente fascinada con lo que pasaba en Sudáfrica, con lo que pasaba con la selección, con la alegría que le daba el plantel y volvió a repetirse en la Copa América del 2011 y me parece que estas dos fechas eliminatorias, los dos resultados tan buenos, despertaron otra vez esa sensación colectiva de que venga lo que venga, arriba Uruguay. Pero vos entonces te dejás empujar por ese sentimiento colectivo. O vos cuando cambiás el chip y te empezás a preocupar, por ejemplo, por lo que viene ahora el campeonato uruguayo. Mirá, por ejemplo, una cosa bien concreta que me pasó, que el partido es el martes, el miércoles son repercusiones y el jueves, más o menos tomando la temperatura de lo que ve la gente en 180, fui por una nota a Cavani, porque poner algo de Nacional Danubio o de Peñarol Racing era como dejarlo perdido. La gente no estaba con eso. No. Yo creo que después sí, más hoy ahora, a esta hora sí, los hinchas Nacional ya están pensando, mañana Jardines, lo de Danubio también, los de Peñarol están empezando a tomar conciencia de que el partido del domingo puede ser importante. Pero en realidad la gente hasta
hoy al mediodía estaba totalmente metida con la selección. Y lo ves en los portales, además, no siempre las notas más leídas son ahí va, qué va a pasar con Tavares, como la calculadora, qué pasa si tal cosa, qué pasa si tal otra, Claro, con Ecuador, con Argentina. el ejemplo que les contaba ayer, yo Sí. publiqué una nota de Cavani y al ratito ya era la más leída del portal, había muchos comentarios. Como que la gente necesita eso, entra a buscar eso. Y ahí es donde más o menos tenés que tener un cierto tacto de ver qué le pones, por dónde vas, por dónde encaminar la noticia y la jornada. Bueno, a muchos la emoción celeste les puede durar todavía, pero a muchos les duró un día, hasta el miércoles de noche, cuando se concretó lo que se veía venir, que era el aumento de los combustibles. Que salió Raúl Sendic a informarlo y bueno, ya se vio esa postal que cada vez que se hace un anuncio por el estilo la vemos repetida, que es todos los autos en las estaciones de servicio, colas interminables para llenar el tanque antes de que cambie la hora y llegue el aumento, ¿no? Ahí hay dos cosas, ¿no? Porque no faltó quien dijo que era el aumento producto o en este momento, porque Uruguay había ganado. El aumento estaba, como vos bien decís, se veía venir y estaba pronosticado. Y lo otro que a mí no me deja de sorprender es esa costumbre que es tan uruguaya de ver autos que papá cuestan $50.000, que están 25 minutos haciendo una cola de 4 cuadras para ahorrarse 150 pesos cuando llenan el tanque. Además, porque es son autos chicos, increíble. de repente son autos chicos que vos ves, ¿cuánto? O sea, si llenan el tanque, capaz que lo tienen por la mitad, de repente no está vacío y se ahorrarán, sí, 200 pesos, ¿no? Es tremendo. Sí. Y ni que hablar si vas con tu familia, que en el camino los pibes te piden comprarme unas galletitas en el autoservice de la estación y gastás lo mismo. Si está, claro, exactamente. Lo que pasa es que a pesar de eso, que obviamente tienen razón lo que dicen, fue un aumento bastante grande, ¿no? Casi 9,7% fue, casi 10%. Casi un 10%. Que claro, que respondía un poco también a lo que pasó con el dólar, que estaba ajustado a 19 y ahora como está cerca de 22, como que no había más remedio, digamos, que acomodar los precios. Sí, los valores con los que se ajustan las dos principales variables tienen que ver con eso, con el precio del barril de petróleo, que en este momento está más o menos ajustado a cómo lo está calculando ANCAP, pero a veces se va un poco por arriba, y con el dólar, que ha aumentado mucho y que eso obligó a modificar el precio. Claro, el director de ANCAP dijo que el ajuste tenía particularmente, la situación se daba puntualmente por la variación del tipo de cambio que hacía imposible que no se aumentara. Claro. Pero es un aumento grande, ¿no? Casi 2 dígitos. Sí. De todas maneras, hace un año que no se aumentaba también, entonces por ahí es esa cuestión. Lo que es indudable es que la nafta es carísima. Sí, carísima. Sí, es una de las más caras de la región. Y viene en un momento además que están todos muy preocupados por la inflación. Esta semana hicimos una nota con Florencia Carriquiri, economista de Deloitte, que bueno, va a estar la semana que viene, se va a poder ver la nota completa en Claves Económicas, pero vamos a ver un resumen de lo que dijo sobre cómo afecta esta suba de combustibles la inflación. Si tenemos en cuenta el peso que tiene directamente combustibles en la canasta del IPC actualmente, eso ya nos deja con una contribución de 2 décimas más de inflación directa por esta suba de casi 10% de los combustibles. Pero además, los combustibles son no solo un insumo bien transversal a la economía, sino que tienen en particular una incidencia relevante en algunos otros rubros también relevantes de la canasta, como son en particular el transporte, todo lo que son servicios de transporte, taxis, boleto urbano, boleto suburbano. Es evidente que ante una suba importante o relevante de los combustibles también probablemente van a tener en próximos meses, y eso es lo que es difícil de saber, algún ajuste adicional a lo que se venía contemplando, con lo cual podríamos ir a alguna contribución algo mayor, digamos, en lo que va a ser el IPC general de esta suba, que es un poquito más difícil de cuantificar porque depende en qué momento se den esos ajustes, pero que podría llegar a ser en vez de 2 décimas, que es el cálculo directo que comentaba recién, quizás el doble de eso. De bueno, cuánto influye en la inflación, que en general para el común de la gente, y donde yo me incluyo, uno no sabe mucho, bueno, si eso es mucho o eso es poco. Por ejemplo, la semana que viene vamos a tener un boleto más caro, claro, ¿no? Y es el segundo aumento, por ejemplo, acá en Montevideo, de aumento del transporte capitalino que vamos a tener en el año, ¿no? Va a 21. Va a 21. Lo peor de eso es que los guardas te van a decir, por favor, entre con la moneda justa. Claro. Eso es mortal. Porque con 20 pesos era caro, digamos, y claro, hace unos años estaba 15, ponele, pero por lo menos era con el billete de 20 y no había todo el rollo con las monedas, ¿no? Sí, sí, tenemos, indudablemente que hay una cuestión ahí que hay que
que preocupa y que a la población indudablemente le afecta, eso es indudable. Sí. Enseguida salió, por ejemplo, la oposición a decir que, por ejemplo, Alianza Nacional, que los objetivos detrás de esto era el tema fiscal y recaudatorio por otros impuestos que no se pudieron aumentar. El propio Pablo Abdala decía que, bueno, que ANCAP se había mantenido en circunstancias que eran un poco más complicadas, se había mantenido sin hacer aumentos, entonces no debería hacerlo ahora. También salieron a contestar, por ejemplo, el ministro Fernando Lorenzo, que dice, bueno, en realidad el combustible se hace con petróleo, el petróleo se importa y subvencionar las importaciones no parece algo demasiado lógico. Claro, ¿no? Y aparte ANCAP compra cada 22 días, ¿verdad? Y en realidad cada vez que compra tiene que comprar dólares con pesos y eso es lo que termina generando el desfasaje que hace que se tenga que aumentar el combustible y después lo que viene, ¿no? Porque no solo es el boleto, seguramente después sea los camiones que tienen que andar por el país, claro, que llevan mercadería, indudablemente van a tener que aumentarla y todo eso indudablemente genera inflación y todo lo que ya sabemos y de lo cual yo no soy entendido, pero indudablemente repercute yendo al supermercado, ¿no? Eso es indudable. Yo insisto, me parece que más allá de lo pintoresco que puede llegar a ver o a generar la estación de servicio con colas de autos y demás, donde más repercute es en la gente que transporta grandes mercaderías, que necesita recorrer el país, que esas cosas terminan siendo bastante perjudiciales para ellos. Es verdad. Diego, te cambio de tema. Adivinanza. ¿Dónde más se concentró la gente? Además de las estaciones de servicio y el Estadio Centenario, ¿dónde más se concentró la gente esta semana? En la Expo. Exactamente. No era difícil. La Expo cayó en pleno verano, además. Yo no me quiero imaginar lo que era, claro, de gente durante el mediodía, aprovechando el calor y los días divinos que hubo. Ahí estamos viendo... No ha sido este año. No, por lo general no voy a la Expo. Hay un paseo del colegio, de la escuela. Sí, cuando era chico tenía que ir obligado, pero si me dan a elegir, prefiero no ir, pero no por nada en especial, simplemente porque es un paseo que es muy pintoresco, pero que en realidad es de los que prefiero no concurrir. Bueno, para que lo veas por lo menos por tele, vamos a hacer la primera pausa del programa viendo imágenes de la Expo Prado 2013. Yo no canto por vos, te canta la samba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sandita canta, no la... Seguimos en Lo que pasó por NSTV junto a Diego Muñoz en una semana donde se suspendió el retiro de la gente en situación de calle a la espera de que el Mides consiga una estrategia para poder alojarlos. El hombre de la calle atraviesa el temporal. Todas las mañanas un equipo de la Intendencia de Montevideo sale a recorrer la ciudad para retirar a los indigentes de los espacios públicos. Este miércoles, en coordinación con la policía, comenzaron con las intimaciones. Los funcionarios policiales que actuaron con los funcionarios nuestros
condujeron a 17 personas a la comisaría. De acuerdo a la ley hay que tomarle los datos y se les intima que es una actividad que no pueden realizar. A la tercera vez que lo hagan se constituye la falta. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Los espacios los vamos a compartir, no los vamos a dejar que se lo apodere. Y en estos casos hay gente que piensa que puede quedarse en el espacio para él. Y no, nosotros está bien. Si querés sentarte, te sentás. Si tenés que hacer algo, lo haces. Pero no es para usarlo de baño, ni para pernotar en el lugar, ni esas cosas, ¿no? Nuestra gente tiene mucha experiencia de cómo tratar a estos ciudadanos y en general se logra en buenos términos que ellos accedan. Los mismos vecinos le alcanzan el desayuno, el almuerzo, la cena, la merienda, y son los mismos que llaman para después decirnos que están asentados frente a su casa, ¿no? Y también hay vecinos que vienen de otro lugar a traerle la alimentación. Que está bien, porque el ser solidario es lo mejor que nos puede pasar como sociedad. Pero a veces, sin querer, hacemos un daño, ¿no? No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Ya empecé a salir a juntar y tengo casi todo de mi viejo y todo. No me gusta estar encerrado. ¿Te gusta estar acá? Me gusta estar en la calle. Tenemos la mejor disposición de colaborar para que las personas que cometan alguna falta dentro del departamento, bueno, su sanción sea colaborar para que el conjunto de la sociedad se vea beneficiada con alguna tarea comunitaria concreta, como puede ser colaborar para el mejoramiento de espacios públicos de la ciudad. Es un planteo que surge muchas veces, ¿no? Cuando se plantean nuevas leyes que requieren nuevos controles, nuevas logísticas, nuevas infraestructuras, se pueden generar problemas, digamos, para poder llevarlas a la práctica, para que se puedan aplicar. Sí, es un tema, la verdad que es un tema tan profundo que es bravo hablarlo desde la liviandad, ¿no? Digamos, ¿qué hacemos? ¿Los escondemos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿No? A mí es un tema que a mí me parece que es muy, muy complicado. Obviamente tiene que ver con un deterioro social de muchos años que termina derivando en esto y de verdad, por un lado es súper entendible el planteo de tratar de darle ciertas posibilidades, de mejorar las cuestiones más visibles, de darle a ellos también una mejora en la calidad de vida, pero por otro hay que tratar de ponerse en la cabeza de la gente que está en la calle, ¿no? Y yo qué sé, la verdad que es una cosa que me parece que con un código, con una ley de faltas, no sé si lo podemos solucionar de un día para el otro. Claro, y te enfrentás al problema. Estuvo hace unas semanas invitado a Cairo Herrera y comentaba también de todas las personas que directamente no quieren salir de esa situación. Porque en los refugios se dan distintas situaciones de robos, de inseguridad, que ellos están cómodos de esa manera, que es la forma que prefieren vivir, independientemente de si tienen otras oportunidades que se le presentan o no, y que es difícil sacarlos también en ese sentido. Sí, es un dilema que la izquierda además le ha costado mucho resolver y que ha motivado muchas discusiones internas sobre qué estrategia adoptar. El otro día escuchaba en El Espectador a Gustavo Leal, el sociólogo que además es asesor del Ministerio del Interior y que ha sido uno de los promotores de que esto prospere por esa estrategia, por la vida y la convivencia y la importancia que tiene el espacio público en la seguridad ciudadana y en la convivencia ciudadana. Y él daba algunos números que la verdad yo no los tenía presentes, pero habla de que en realidad en Uruguay hay en torno de 1.700 personas que están en situación de calle, pero que en realidad dentro de los... el MIDES, por ejemplo, atiende cerca de 1.400. Estamos hablando entonces de un grupo que no es tan grande, de unas 300 personas, que obviamente, digamos, la situación es dramática, pero que es el núcleo más complicado de atender y por eso se necesitan también esas estrategias especiales desde el MIDES para poder atenderlos, ¿no? Lo que es obvio es que, por ejemplo, cuando en el momento de invierno más crudo, parece bastante claro que independientemente de las posibilidades que el MIDES les pueda dar, hay mucha gente que prefiere dormir en la calle y eso es lo que me parece que como sociedad deberíamos replantearnos, ¿no? Me parece que si hay gente que prefiere eso
es porque algo falló antes, ¿no? No es porque, yo qué sé, se levantaron y dijeron, tengo ganas de dormir entre cartones en la esquina del cordón. Y tratar de ver, bueno, ¿por qué prefieren venir acá? Bueno, hay situaciones muy variadas, ¿no? Algunas tienen que ver con problemas psiquiátricos, pero también por qué hay gente que sin tener problemas psiquiátricos de repente prefiere estar en la calle a estar en esos lugares, ¿no? ¿Qué se está dando en esos lugares para que prefieran estar en la calle? Sí, ayer creo que leía una nota que decía que en otro plano, pero con puntos de paralelismo, en Villa Biarritz están por desalojar una casa donde vivía mucha gente de Ocupa y bueno, también genera todo un trastorno. Eso, yo insisto, me parece que son temas distintos y es más entendible. Uno toma distintos lugares que no les pertenecen y está bien que el Estado se haga cargo de situaciones que está para resolver. Pero el otro tema es una cosa que a mí, por un lado, de verdad me afecta y me choca. Y me pregunto cómo fuimos capaces de llegar a esto, ¿no? Y cómo generamos una sociedad que llegue a un punto de deterioro tal que haya gente que esté durmiendo en la calle, que las perspectivas de vida sean dormir abajo un puente y que ni siquiera acepten que un gobierno las pueda llegar a ayudar de alguna manera como para tratar de mejorarle esa forma de vivir. Es verdad, pero por suerte, bueno, además de ocuparse, digamos, del final de la historia, como es el caso de estas personas, el gobierno, el Estado también se está ocupando del principio de la historia. Es el caso de que esta semana se aprobó en el Parlamento la ley de fomento al empleo juvenil. Vos estuviste explicando un poco el tema en Off the Record. Sí, pues el diagnóstico a partir del cual se llega a esta ley, una ley que está trabajando entre el Ministerio de Trabajo y el MIDES a través del INJU, es que si bien el desempleo ha bajado, está entre el 6 y el 7%, en realidad el desempleo en los menores de 25 años está cerca de un triple, en el 18%. Y lo que plantea la ley en realidad son una serie de incentivos para que las empresas contraten jóvenes a través de 3 variables, que son a los jóvenes que están para su primera experiencia laboral, a los jóvenes que acaban de tener una titulación, ya sea técnica o que terminaron el liceo, y los jóvenes que están en situaciones de vulnerabilidad social. Y lo que se plantea en realidad es un incentivo a través de un subsidio al salario de ese joven, entre otras características. Pero es interesante porque si el plan funcionando a su tope va a conseguir que unos 5.000 jóvenes por año más o menos se integren al mercado de trabajo a través de esa alternativa. ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? En realidad, 91, haciendo radio. Ahí va. Obviamente que de la mano de mi padre con 16 y a los 18 entré en la televisión. Me parece recontra bueno esto, que se acaba de probar, que ojalá se pueda concretar. Hay algunos pasos que se fueron dando en ese sentido. No hace mucho la incubadora Arlatu también promovió que los jóvenes emprendedores pudiesen tener acceso a empresas que ellos mismos tuviesen ganas de realizar. Así surgieron proyectos interesantísimos como el de Quisanaro, que hoy es el software que le vende a la selección uruguaya, surge de ahí. Claro. Y en realidad sí es una problemática que cualquiera que charle con 3, 4 jóvenes sabe que existe, digamos, porque te piden jóvenes con experiencia en los trabajos. ¿Y cómo hacen la experiencia si son jóvenes y no los toman? Entonces está bueno que haya en ese sentido algo que en muchos países del mundo ya está vigente y que evidentemente fomenta que la gente de menor edad tenga acceso al laburo. Claro, algo que explicaba Matías Rodríguez, que es el director del INJU, que estuvo trabajando en este proyecto, es que en realidad el estudio en algunos niveles cada vez pesa menos, a diferencia de lo que uno puede pensar. Cada vez hay más chiquilines que en realidad están en secundaria, eso es así, al margen de que todas las discusiones del nivel de la educación en secundaria, pero cada vez hay más chiquilines que están entrando ahí y sin embargo cada vez es más difícil conseguir. Es un problema que no es solo del Uruguay, sino que el tema del problema del empleo juvenil es algo que pasa en todo el mundo. Y hay un detalle que está bueno y que muchas veces podemos no reparar, pero que se votó por unanimidad. Y eso está bueno, porque recién hablábamos, por ejemplo, de la suba del combustible y no tiene que ver con cuestiones ideológicas. El que está en el poder hace algo y los partidos de oposición saltan. Fue así desde siempre. Y esto de los combustibles, por ejemplo, es una muestra. En cambio, hay cuestiones de Estado
que está bueno que todos los partidos voten igual, que sea conciencia, que no escatimen un voto más, un voto menos, que no tengan esa mezquindad de decir esto mañana puede ser considerado como un logro del partido que en este momento está en el poder. Y es un compromiso para que el gobierno que venga después, sea del color que sea, mantenga la política, ¿no? Es verdad. Bueno, les cambio un poco de tema. Otra de las noticias de la semana, que además atravesó toda la semana porque se vienen las consecuencias de las noticias, siguieron por el resto de los días. El domingo apareció Raúl Gómez en los Andes, lo que parecía ser un nuevo milagro, que además leí algún tuit muy gracioso que decía el mate, los bizcochos, la Rambla, los encontrados en los Andes, ¿no? Como eso parte más de los uruguayes. Pero lo que parecía un milagro terminó convirtiéndose más en una novela de suspenso con el prófugo de los Andes. ¿Cómo hiciste, hermano? Contame algo, un poquito. ¿Cómo hiciste? Ahora no puedo, el cerebro no está bien. Bueno, pero ¿estás bien vos? Sí, estoy bien. Raúl Fernando Gómez Circunegui había desaparecido en mayo de este año cuando intentó cruzar a pie la cordillera de los Andes. Lo detectamos gracias a las últimas fuerzas que tenía él para sobrevivir, ya que vimos que el refugio tenía una puerta abierta y eso fue algo que nos llamó la atención, porque la puerta de ese refugio lógicamente debería estar cerrada cuando no hay nadie. Y era que este hombre había tenido la fuerza suficiente para poder abrir, pero no se podía parar del estado en el que estaba. Ya necesitaba ciertas calorías para poder pararse, cosa que logramos después dándole algunas cosas dulces como pasas de uva y algún caramelo. ¿Cómo se identificó con ustedes? Dijo que era el uruguayo que estaba perdido hace un tiempo. Lo llamativo es que al tomar contacto con el paciente está bastante compensado, pese a que tiene signos de desnutrición importantes, con deshidratación, y al examen físico él tenía una presión, estaba hipotenso, con la glucemia un poquito alta. Luego de medicarlo ha respondido bastante bien. Desde Bella Unión, Teresa Cincunegui, madre de Fernando. Pude hablar, sí, un segundo, pero pude hablar porque lo llevaban al hospital. ¿Y qué le pudo decir? Que lo quiero y que feliz de que esté de vuelta, que esté vivo. Pudimos hablar con él, sí, en un momento pedía que le contaran algo bonito porque había estado mucho tiempo solo. Estaba muy contento, estaba feliz, se reía, charlaba. La Fiscalía de la región centro-norte de Chile pidió la extradición del uruguayo que fue rescatado en la cordillera de los Andes. La persona finalmente logró cruzar la frontera nacional pese a que había sido él informado personalmente en una audiencia por una causa que se sigue en la ciudad de Santiago que tenía prohibición de abandono del territorio nacional. Luego Gómez desapareció. Se emitió una orden de detención el 17 de junio ya que no se presentó a las audiencias programadas por el presunto abuso sexual a menores. En forma paralela, los familiares interpusieron desde Uruguay una denuncia por la desaparición de Gómez, la que llegó a Chile vía Interpol, donde se indicaba que habían antecedentes de que el hombre intentaba cruzar la frontera a pie por el sector de Petorca, una provincia fronteriza de la zona central de Chile. Ahora la Fiscalía Centro Norte solicitó la extradición del uruguayo extraviado en la cordillera de los Andes, Raúl Gómez Cincunegui. Patricia, tú desmentiste ayer una denuncia que hay con tu papá en Sí, no, es decir, no es una denuncia, es Ajá. algo que salió en un portal de Ajá. Chile, en un coso que se llama Bio Bio. Eso salió hace no sé cuánto tiempo, pero imagínate que si mi padre tuviese una denuncia por abuso sexual, en el momento que yo voy a hacer la denuncia en Interpol, lo tienen que poner como fugitivo de la justicia. En las próximas horas se definirá la fecha en que se realizará la audiencia de extradición activa en contra del imputado, mediante la cual la Fiscalía Centro Norte pretende que Gómez sea devuelto a Chile por las autoridades argentinas para continuar con la investigación en su contra. Bueno, es una historia muy extraña desde el principio, ¿no? ¿Por qué se había ido, se había animado a atravesar la cordillera de los Andes, con todo lo demás para lo que los uruguayos significa, ¿no? De todos modos, ahora, bueno, fue dado de alta y está a la espera de qué pasa con esa extradición que está solicitada. Ya está detenido. Está detenido, Sí, exacto. sí. Está detenido en Argentina. Hay que ver si lo ceden para la justicia chilena. Digamos, ¿no? Lo que decía la hija, aparentemente no es cierto y sí tenía... Por eso no podía salir del país y por eso se tenía que presentar a juzgado cada cierto tiempo y así fue que después se hace se pide su captura cuando no se presenta, ¿no? Sí, lo primero pareció un déjà vu de lo que pasó hace tanto tiempo atrás y después, con un montón de interrogantes por dilucidar, empezás a saber cosas que evidentemente hacen que la historia no sea tan divertida, ¿no? Sí, pero también hay un montón de cosas por saber, muy poco se sabe de la historia, ¿no?
aparentemente se fugó y por eso quiso cruzar. No de aventurero ni de nada que se le parezca. Y además cruzó la frontera por un paso sin controles, digamos. Sí, por otro lado, es verdad que estaba en libertad, o sea, no podía salir del país, pero no estaba preso, ¿no? O sea, la investigación todavía sigue su proceso, ¿no? Que también tampoco hay que dejarlo de lado, hay que ver después si finalmente termina detenido o no. No, son dos cosas distintas, claro. ¿No? Está bárbaro que haya aparecido y está, digamos, la historia sigue siendo una historia que es impactante. Y por otro 4 lado, meses a esa edad y en pleno invierno. Porque recordemos también que la tragedia de los Andes ellos los encuentran en diciembre. Sí, fueron 72 días. Era una época del año también más amigable, digamos, para estar en la cordillera. Hablan de que él también tenía un estado muy bueno de salud, ¿no? Que eso, a pesar de perder 20 kilos y de estar evidentemente en condiciones súper precarias para alimentarse, para descansar y todo, pudo sobrellevarlo a partir de ahí. De hecho, un primer trayecto lo hace en bicicleta, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, ya empezamos de a poco a hablar de deporte porque una de las novedades que hubo esta semana fue que Tokio fue elegida por segunda vez para ser sede de los Juegos Olímpicos. Tokio. Tokio será la sede de los Juegos Olímpicos 2020. En la reunión del Comité Olímpico Internacional en Buenos Aires, Tokio venció a Estambul en la votación final, luego de que Madrid fuera eliminada en la primera ronda. Así, la capital de Japón logró sortear el fantasma de la crisis de la central de Fukushima, el punto más controversial de su postulación. En la exposición previa, el primer ministro Shinzo Abe garantizó que la crisis de en 2011 de Fukushima está bajo control. También dijo que Tokio es la ciudad más segura del mundo y la número 1 en transporte público. La capital nipona volverá a ser sede olímpica luego de 56 años. Tienen que hacer varios estadios, una villa olímpica. 4.500 millones de dólares tienen pensado invertir en remodelaciones para poner a punto, digamos, la ciudad. Pero ahí hay un punto que fue decisivo y es que Tokio dijo que la plata ya la tenía, a diferencia de Madrid, que tenía un plan para ejecutar las obras que le faltaban y demás. Tokio lo tenía. Tokio básicamente ganó por 3 cosas: por la economía, por la solidez económica, por la lucha del dopaje, que el Comité Olímpico Internacional hace especial hincapié. España está muy salpicada por la lucha contra el dopaje y por un montón de casos que en los últimos tiempos dejaron falencias claras, explícitas. Y Tokio demostró que nunca en la historia de los Juegos Olímpicos un deportista japonés dio positivo. Eso es un dato tremendo. Y finalmente porque hizo muy bien las cosas a la hora de plantearlo de Fukushima. Dio vuelta a la tortilla. En vez de que fuese un tema complicado, hizo de la tragedia de Fukushima algo que en realidad lo terminó potenciando como sede. ¿Por qué? Porque utilizó el desastre para pedir algo con lo que soñar. Estamos hablando de Tokio como sede olímpica. Y entonces, bueno, eso revirtió, o mejor dicho, confirmó, porque en la primera votación Estambul le había ganado a Madrid y quedaron Estambul y Tokio como sedes finalistas, y ahí Tokio se impuso claramente por 60-36. Fue casi el doble de votos a favor de la capital japonesa. Sí, después entran otro tipo de análisis. Yo leía, por ejemplo, el tema del presupuesto. Vos decías, Tokio en realidad ya tiene ese dinero asegurado. En realidad después los presupuestos terminan siendo bastante superiores a lo que se estima principalmente. Incluso por lo que leían en algunos juegos de ediciones anteriores, llegan a ser hasta 4 veces más de lo que se dice en un primer momento. Sí, ¿no? Ahí en la nota del País de Madrid dice que los 3.400 millones de euros que le faltan no es un presupuesto, es un fondo listo para ser usado a partir de mañana. O sea que lo tienen. Y eso indudablemente tuvo mucho que ver con la solidez con la que Japón presentó a Tokio como sede olímpica. Y después lo otro es verdad. Y es un tema que en Juegos Olímpicos y en Mundiales es un talón de Aquiles, que tiene que ver con lo que se gasta y con lo que le queda a los Mundiales.
o con lo que le queda a los países después de mundiales y Juegos Olímpicos. Basta ver Sudáfrica, los estadios que hicieron, gigantes, enormes, faraónicos, en lugares donde hoy ves y no hay nada. Está el estadio y nada más. Entonces, tiene que ver también con una decisión a propósito de si el país verdaderamente tiene la necesidad de hacer esto. Lo vimos en las últimas Copas de las Confederaciones con Dilma, ¿no? Lo que pasó con las protestas a propósito de... Y estamos hablando de Brasil, un país más futbolero que Brasil, no sé si hay. Y aún así estaban enojados. Es verdad. Vamos a hacer la primera. Una nueva pausa en este programa y enseguida volvemos con lo que pasó por NSTV. Último bloque de lo que pasó junto a Diego Muñoz. Ahora sí, hablamos de fútbol. Fue tema de Estado en estos últimos días con los partidos contra Perú, contra Colombia y más que lo que dijeran los analistas económicos, los ministros, el presidente, lo que importaba era lo que decía el periodismo deportivo. Así que vamos a ver lo que decía, pero no ahora, lo que decía desde hace algunos meses. Ahora tenemos menos crédito, faltan menos partidos, quedamos más atrás. De luchar inmediatamente por el cuarto puesto, vamos a pensar en ir a luchar por el quinto, que fue el que nos dio la clasificación en el Mundial del 2010. Pide Juárez Tuani, la pide Suárez, al ataque con la pelota llevada al centro por Pereira, Cavani, ¡gol! Cuando hablábamos de cómo se asumió el éxito, creo que el conductor fue quien más se mareó con el éxito. Los cambios llegaron muy tarde y el primero en marearse fue el técnico. Se embriagó con las condecoraciones y con los elogios. El equipo está mal la cabeza del equipo, me parece. Quien arma el equipo no está en un buen momento. Tengo la sensación que se está agotando el sistema, se está agotando el proyecto. No lo veo firme a Tavares en las decisiones, mantiene la estructura. Nuestra vida depende de resultados, si ganás está todo bien, si perdés cualquier cosa que hagas o no hagas. Hace tiempo que lo tenemos aprendido. Sí, no creo que lo tengamos muy aprendido porque seguimos en la misma, ¿no? Pero creo que los que sí lo tienen aprendido es la gente en Uruguay que está mucho más madura, que sabe que este grupo... Bueno, va a dar todo hasta el final. Tiene el rótulo de esos jugadores que son diferentes, inteligentes y líderes como Scotty. Me tiene particularmente muy contento porque ha sido un jugador que estuvo con nosotros desde los inicios y que nunca había estado en la selección antes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con los Scotty? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con los Lugano? Porque al fútbol no se juega con los ojos grandes y poniendo cara de loco. Al fútbol hay que jugar, hay que ser inteligente para jugar. Ciertas cosas despectivas que se usan, a veces cuando una persona tiene determinada cantidad de años, para ellos fueron delitos. Y hay gente que se cree que ya sabe todas y no respeta ciertas cosas fundamentales. Scotty es ese que tuve ahí dentro de la selección. El famoso proyecto de la selección uruguaya, como imagen, era lo único serio por momentos que tenía el fútbol y que nos dio grandes alegrías. Las selecciones juveniles clasificaron a los mundiales. Dentro del proyecto de Tavares han pasado muy buenos entrenadores. Quizás alguno de esos entrenadores que pasó durante el proyecto de Tavares pueda ser el futuro entrenador de la selección nacional. Acá se perdió tiempo. Se perdió tiempo en buscarle la vuelta a una cosa que se venía perdiendo, no solo puntos, sino en el rendimiento colectivo. Yo creo que lo que hay que evitar, no solo en el fútbol, en la vida, es una filosofía, proceder por reacción. Hay que proceder por convicciones, por análisis de la situación. El que va a tomar fue Chile. Le dio para Gastón Ramírez. Baja con el pecho, tira abajo. Ahí está. ¡Suárez, gol! ¡Gol! ¡Suárez, gol! No tenemos por qué creer que nos va a ir cada vez peor. Vamos a creer que nos va a ir cada vez mejor y a tener la esperanza de que así sea. Porque si no vamos a contagiar esa desesperanza también a los propios jugadores y termina siendo todo un lastimero tango de nostalgia inútil. Y la esperanza es siempre mejor que la nostalgia. ¿Vos también panquequeaste, Diego, con la selección? No, yo miro este tape y otros que andan en la vuelta con comentarios de colegas y la verdad que me da un poquito de vergüenza ajena. Cuando vos te calentás en tu casa y pateás una silla, tenés dos chances. O que se vaya a 5 metros donde estaba o romperla. En cualquiera de los dos casos la tenés que volver a acomodar, ¿no? Con Uruguay pasa lo mismo. Y Tavares lo decía.
O sea, se procede por reacción y sin el más mínimo análisis. Era obvio que Uruguay estaba jugando mal, incuestionable, pero estaba lejísimo de agotarse el proyecto, de que no sirviera nada lo que se había hecho, de que se pensara en un cambio de técnico. Era una demencia, una demencia. Hace un año en Argentina silbaban a Messi. Hace 2 años en Brasil querían colgar a cualquiera que se pusiera la camiseta de Brasil. El fútbol es cíclico. Los resultados en el fútbol jamás pueden llegar a ser eternos, y menos en una selección uruguaya o una selección de un país como Uruguay. Lo que tenés que tratar es de, a partir de la organización, de la seriedad, del compromiso, de la coherencia, lograr una selección que dé lo mejor que puede dar, pero nunca va a asegurar resultados positivos y nada más. Uruguay pasó un ciclo malo que empezó contra Colombia en Barranquilla y que se extendió 4 o 5 partidos. Que era malo, indudable, que jugaba mal Uruguay, tampoco estaba en discusión. Pero de ahí a patear la silla, dejarla tirada con las patas por todo el living, no. Me parece que eso pasa. Uruguay me da la sensación que muchas veces es como, viste, cuando hay una velita que se está apagando y vos la dejás y la mecha ve que no prende y después le tirás un chorrito de aceite y vuelve a encender. La selección siempre ha salido de cuestiones complicadas. Pasó en las eliminatorias pasadas, cuando estuvo a punto de la eliminación. Sí, llegamos en otro panorama el partido contra Ecuador en Quito, ¿no? Exacto, tenías que ganarlo porque si no estabas afuera. Pasó en el Mundial, pasó en la Copa América y ahora volvió a pasar y siempre salió de la selección. A mí me parece que recuperó el semblante contra Venezuela, reafirmó conceptos futbolísticos en la Copa de las Confederaciones. Los torneos largos a la selección de Tabárez le viene bien siempre porque logra reafirmarse como grupo dentro y fuera de la cancha. Confirma la remontada en Lima y bueno, demuestra lo vivo que está contra Colombia. Me parece que logra volver a mirarse al espejo y reconocerse con algunos temas puntuales que siempre fueron reconocibles en la selección. El compromiso, la solidez grupal, la firmeza ante los rivales y una mejora futbolística a partir de un rendimiento defensivo que mejoró. Arriba tenemos 100 millones de euros que están jugando juntos. Forlán, Suárez y Cavani valen 100 lucas y están jugando juntos. No sé cuántas selecciones del mundo hoy tienen eso arriba. No sé cuántas. Y Uruguay lo tiene. Entonces, salieron de un proceso porque jugaban en Canadá 2007 y ahora juegan en la mayor. Gastón Ramírez y Lodeiro salieron de un proceso porque jugaban en la sub-20 de Egipto. José María Jiménez, Velázquez y Silva, que completaron el plantel, jugaron el último sub-20. Digamos, más datos a propósito del éxito, de la coherencia del laburo no puede haber. Sí, después vos si querés lo mirás, si no, no. Con Colombia, con todos los cambios que hubo, ¿no? Yo por lo menos no entiendo nada. Cuando vi que había tanto cambio y el equipo estaba tan diferente, dije, ah... Sí, porque aparte tenía necesidad de hacer los cambios. No estaba Forlán y no estaba Cáceres por lesión. Lugano. No estaban Lugano y Godín por sanción. Tenía que hacer los cambios. A mí me parece que contra Colombia Tabárez quiere armar un equipo que no le rinde en el primer tiempo, que es con el Tata González y con Lodeiro, y después recompone muy bien para el segundo tiempo, poniendo el mismo equipo que jugó en Lima, con Estuani y con Gargano. Y le gana bien en un partido muy incómodo, una selección muy complicada. El partido se veía que iba a ir por ahí. Colombia iba a tener más la pelota que Uruguay, fue una cuestión lógica, que a ellos les gusta tener la pelota, se sienten cómodos y Uruguay no. Había pedido paciencia, ¿no? Ellos van a mostrarnos mucho la pelota. Y después vos, con los dos monstruos que están en el área, sabés que en un momento, si vos mantenés una solidez defensiva,
vas a generar situaciones y vas a terminar concretándolas. Uruguay tiene 22 goles en lo que va a la eliminatoria. El tema es que absorbió muchos goles en esas 5 fechas en las que le fue muy mal, que tiene una goleada contra Colombia, una goleada contra Argentina y una goleada contra Bolivia. Pero a mí me parece que esto que vemos se parece mucho más al Uruguay del Mundial y de la Copa América, digamos. Se volvió a poner las casas en orden y volvió a su lugar la selección, que pudo recomponerse a tiempo a partir de la misma cabeza, de los mismos jugadores, eso que hace 2 meses estaban pidiendo la cabeza del técnico y que hoy están haciendo una vuelta en el aire, una carnero doble mortal y cayendo parado para decir que en realidad ya todas las cosas están bien. Diego, te cambio de tema por un segundo y volvemos a hablar de temas estrictamente futbolísticos. Pero ¿volviste a tener problemas personales por tus opiniones después de que presentaste aquella denuncia por amenaza de muerte? No. ¿Nunca más tuviste problemas? No, yo, ese tema puntual fue un tema que en realidad yo hice la denuncia porque sentía que me sentía con miedo a andar en la calle, no porque me pudieran matar, pero sí porque pudiese haber alguien que más papista que el Papa, que pudiese tener ganas de ir a esperarme a algún lugar o tener lío. Sí. Yo salgo del estadio solo, ando todo el tiempo solo como cualquier uruguayo en el como Mujica. Entonces, a partir de ahí, te puedes imaginar que cualquiera. Me dio miedo, sí, eso. Ya había tenido 3 o 4 datos de que estaba mal. Había tenido un par de llamadas donde me dejaban ver que estaba muy disgustado con lo que yo estaba diciendo. Y en ese momento sentí que la amenaza de Gutiérrez era cierta, tenía fundamento y que a partir de ahí yo me quería poner a resguardo. Lo hablé con un par de periodistas que no eran de fútbol y que me aconsejaron y que a partir de ahí yo hice la denuncia, pero fue puntual. Y después no volviste Después a tener yo tengo mi visión, la sigo manteniendo, creo que sin variar en lo más mínimo, pero dentro de los límites de la tolerancia al pensar distinto. Yo también creo que la gente que trabaja para Tenfield puede pensar diferente a mí y es totalmente válido. Tengo tremenda relación con un montón de gente de Tenfield y me parece que por ahí es lo normal. Que yo piense distinto y que pueda vivir de la misma manera que vive el que piensa que Tenfield es maravilloso para el fútbol uruguayo. Vamos a ver ahora qué pensás de algunas cosas, porque vamos a hacer la última parte del programa, que es la entrevista tweet, en la que te planteamos una pregunta o frase a completar, que lo tenés que hacer en 140 caracteres, algo que vos manejás, Twitter, todo el tiempo. Sí, Así todo que el tiempo no, pero lo manejo. Sabés cómo hacerlo cortito. Dale. Tus características como jugador de fútbol. Buen jugador medio livianito. Washington Tavares. Me parece que es el técnico más importante que ha tenido la selección uruguaya en los últimos 50 años. El Pato Celeste. Un personaje que no debería existir para la selección, que podría hacer perfectamente hacer su vida, pasarla muy bien, pero me parece que pegarla a la selección lo termina perjudicando a Uruguay. Juan Pedro Damiani. Un mal dirigente. Luis Suárez. Entre los 3 mejores jugadores, entre los 3 mejores delanteros del mundo, sin ninguna duda. ¿Un beneficio de ser el hijo de Carlos Muñoz? Haber tenido acceso a los medios. ¿Un problema? Que la gente te reconozca por quién sos. ¿Un periodista deportivo uruguayo? Mario Bardanca. Así como Jiménez tatuó la fecha de su debut en la selección, ¿vos qué te tatuarías? 3 de octubre del 2008, cuando nació mi primer hija, Juana. ¿El partido que más sufriste en los últimos tiempos? Creo que fue Uruguay-Nigeria, que aparte lo relaté y era horrible porque tenía que tratar de mantener una cierta compostura y quería tirar todo. Me acuerdo que lo relaté del Café La Diaria para Radio Uruguay y estaba llena, la gente estaba desesperada y yo tenía más o menos que manejarme con cierto rigor y era tremendo. Uruguay gana, perdón. ¿Qué pensando? ¿Pero como tengo mala memoria? No, Uruguay gana. ¿Y el que más disfrutaste? Uruguay gana. Seguramente. ¿Tu sueño sería relatar?
Mi sueño sería ser un periodista que la gente valore por el trabajo que hace. Relator es parte del periodista. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Hasta acá llegamos. Un placer haber compartido con vos. Ha sido un gusto. La verdad, la pasé muy bien. Gracias. La pasé bien. Nosotros nos encontramos el viernes que viene con Lo que pasó por NSTV. Que tengan un muy lindo fin de semana. Voy a meterme un poco en mí, a ver si puedo brillar. Quiero sentir que nada puede morir, que la distancia es al fin la que te acerca hacia mí. Quiero sentir que el cielo ya oscureció, la gente ya se escondió, solo quedamos tú y yo. Yo trato de comprender lo que sentís, pero tu acoso me ahoga.